Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Isaías, el capítulo 55. A ver, ustedes que andan con sed, vengan a las aguas. No importa que estén sin plata, vengan, pidan trigo sin dinero y coman, pidan vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí. Escúchenme y su alma vivirá. Voy a hacer con ustedes una alianza para siempre, para darles los bienes que tengo prometidos a David. Mira, lo había puesto como un testigo para varios pueblos, como un jefe para mandar a las naciones. Así tú ahora vas a llamar a una nación que no conocías, una nación que no te conocía correrá a verte. Esto será nada más que por Yahvé, tu Dios, por el Santo Israel que te ha puesto arriba. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje su mal camino y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Pues sus proyectos no son los míos, y sus caminos no son mis caminos. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Esto dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho gemir, para que de la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Si ustedes partieran con alegría y serán traídos con toda seguridad, cerros y lomas a sus pasos gritarán de alegría, y todos los árboles batirán las palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, y el mirto en vez de las ortigas. Y esto le dará fama a Yahvé, pues será una señal que nunca se borrará. Bien, hermanos,
hemos leído la palabra de Dios. De la lectura que el día de hoy hemos escuchado, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios el día de hoy para nuestra vida, hermanos? Bien, mis hermanos, hoy Dios nos dice por medio de su palabra que nos arrimemos a beber agua, nosotros que andamos con sed. Que no importa que no tengas plata, que no tengas dinero, que nos arrimemos a beber agua, dice la palabra de Dios. Y también dice, pidan trigo sin dinero y coman, pidan vino y leche sin pagar. Dios hoy nos invita a que nos arrimemos nosotros a alimentarnos de agua, de trigo, de pan, de vino y de leche, aunque no tengamos dinero para pagar, hermanos. ¿Por qué Dios nos dice que nos arrimemos, tú y yo que estamos sedientos y que tenemos hambre? Que nos arrimemos a beber agua y a comer pan, trigo, vino y leche, que no importa que no tengamos plata ni dinero para pagar, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ha dejado un alimento que realmente nos nutre a nosotros, hermanos. Nos nutre nuestra alma, nos nutre nuestro espíritu y nos nutre este cuerpo carnal para que sigamos adelante. Es un alimento que realmente nos va a ayudar a nosotros a que estemos bien alimentados, tanto en nuestra alma, como en nuestro espíritu, como en este cuerpo carnal. Ese alimento al que hoy Dios nos invita, a que nos arrimemos a comer, aunque no tengamos dinero para pagar, y que bebamos del agua, aunque no tengamos dinero para pagar, hermanos. Ese alimento al que Dios se refiere y nos invita a que tú y yo nos arrimemos a comer y a beber, ese alimento es el alimento de nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que mismo Jesús les dijo a los del pueblo de Israel que Él era el alimento, que todo el que comiera de Él vivirá, y que todo el que no comiera de Él no vivirá. Y hoy Dios es el alimento que nos habla. Ese alimento no nos cuesta dinero, hermanos, como el alimento que compramos en este mundo para alimentarnos. Fíjate bien, el alimento que nosotros compramos en este mundo para alimentarnos día tras día, para alimentar este cuerpo, ese alimento nos cuesta dinero.
Y para nosotros poder sacar ese dinero, para poder comprar esos alimentos que ocupamos nosotros en este mundo, para alimentar este cuerpo, nos cuesta con el sudor de nuestro trabajo, con el sudor de nuestra frente. Porque así lo estipuló Dios desde el principio, desde el error que cometió Eva y Adán. Cuando Dios le dice a Adán que del sudor de tu frente, sacarás tu alimento. Por eso es que del sudor de nuestra frente y de nuestro trabajo sacamos el dinero para comprar los alimentos en este mundo. Pero Dios nos invita a que nos alimentemos del alimento que realmente da vida, hermanos. Fíjate cómo son las cosas. Dios nos invita a que nos alimentemos del alimento que da vida. Y ese alimento no cuesta dinero, no cuesta plata. Y ese alimento es nuestro Señor Jesucristo. Y es el alimento al que hoy Dios nos invita cuando nos dice por medio de su palabra: a ver, ustedes que andan con sed, vengan a beber agua. Y recordemos la palabra que le dijo Jesús a la samaritana cuando le pidió agua y que no le quiso dar. Y que Jesús le dijo que del agua que él le iba a dar a ella, iba a ser un agua que le iba a quitar la sed y todo. Que porque el agua que tomaba del pozo, esa agua no le quitaba la sed, pero el agua que le iba a dar Jesús le iba a quitar la sed. Y también en Apocalipsis la palabra de Dios nos habla de que vayamos a beber agua, el agua de la vida, el agua que quita toda sed. Y nos dice también que nos alimentemos y pidamos del trigo, del pan, del vino y de la leche, aunque no tengamos plata ni dinero para pagar. Ese alimento al que hoy Dios nos invita a que tú y yo comamos es el alimento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y ese alimento no cuesta dinero. Ese alimento es para todos nosotros. Y ese alimento realmente es alimento que nos va a dar vida para siempre. El alimento que comemos en este mundo, ese alimento no nos da vida para siempre, hermanos. Por eso es que morimos. Porque si fuera un alimento que nos diera vida para siempre, no moriríamos. Y el alimento al que hoy Dios invita a que tú y yo comamos es ese alimento, nuestro Señor Jesucristo, que es el alimento que realmente da vida y da vida para siempre. Y ese alimento no cuesta dinero. Ese alimento es cuestión de que tú y yo realmente nos acerquemos con fe. Fíjate, viene primeramente con fe a poder comer ese alimento. ¿Y cómo podemos comer ese alimento? ¿Cómo podemos comer ese alimento? Ese alimento lo podemos comer nosotros por medio del Evangelio, por medio de la palabra que Dios nos ha dejado estipuladamente aquí en la Biblia, y por medio de la Eucaristía. Es la manera como nosotros podemos comer el alimento, ese alimento que es nuestro Señor Jesucristo.
Fíjate bien, una es la Eucaristía, una manera de comer ese alimento que es nuestro Señor Jesucristo. La otra manera de comerlo es por medio de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que su palabra es alimento también para nosotros, para nutrirnos nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo. O sea que son las dos maneras en las que nosotros podemos comer ese alimento. Y ese alimento no cuesta dinero. Ese alimento lo único que se requiere es que tú tengas fe y seas obediente a lo que realmente la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios estipula que el alimento que ha bajado del cielo para dar vida es el alimento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a ese alimento al que Dios hoy nos invita a que tú y yo comamos, hermanos. Y también la palabra de Dios hoy nos sigue y nos dice por medio de su palabra. Fíjate, nos dice, ¿para qué van a gastar en lo que no es pan y dar salario por cosas que no alimentan? ¿Para qué van a gastar por algo que no es pan y dar salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Si ustedes me hacen caso. Fíjate bien cómo es la palabra. Aquí está lo que tú y yo tenemos que hacer para poder comer ese alimento que da vida y que es el alimento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Si ustedes me hacen caso. Si ustedes me hacen caso. Si ustedes me hacen caso, podrán comer ese alimento que da vida. Ese alimento que es nuestro Señor Jesucristo. Y que no cuesta ningún dinero. Lo que cuesta es la obediencia para poderlo comer, hermanos. Pero no dinero. Por eso es que dice la palabra de Dios que aunque no tengas plata ni dinero para pagar, tú vengas y comas de ese alimento, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero sí dice que siempre y cuando seamos obedientes a lo que Él nos dice. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Atiéndanme y acérquense a mí. Atiéndanme y acérquense a mí. ¿A quién? Acerquémonos a nuestro Padre y Dios Yahvé, y escúchenme y su alma vivirá. Y escúchenme y su alma vivirá. Fíjate bien cómo dice la palabra de Dios, Dice, atiéndanme. Atendamos a lo que nuestro Padre y Dios Yahvé nos dice por medio de su palabra, hermanos. Atendámoslo, obedezcámoslos, porque al final de cuentas es para beneficios de nosotros mismos, de nuestra propia persona, hermanos, de nadie más. El que tú seas obediente a la palabra de Dios, el que tú obedezcas lo que Dios dice, es beneficio para tu vida, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios es muy clara y dice, atiéndanme y acérquense a mí. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a aquel que realmente puede darnos la vida que anhelamos, y es la vida de vivir para siempre, hermanos. Y dice, y escúchenme, escuchemos realmente lo que Dios nos dice, pero no nomás escuchemos, sino que lo que escuchemos de la palabra de Dios tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida, porque así es como estamos siendo obedientes. Porque si tú nomás escuchas lo que Dios te dice, pero no haces lo que Dios te dice, de nada sirve, hermanos.
Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Muy simple y muy sencillo. De unos padres con sus hijos. Los padres se van a trabajar. Se quedan los hijos o el hijo, como tú quieras. Y el padre le dice al hijo: mira, mi hijo, por favor, quiero que tiendas tu cama y recojas tu cuarto. El hijo lo escucha y lo atiende. Y dice: ah, sí, papá, sí, mamá, yo voy a atender mi cama y a recoger mi cuarto. Ya lo escuchó y atendió. Se van los papás, regresan y resulta que el muchacho ni tendió su cama ni recogió su cuarto. ¿Crees que de algo haya servido el que les haya puesto atención cuando sus padres les dijo, y el que le hayan escuchado y el que le haya dicho que sí? ¿Crees que de algo haya servido, hermano? Si no lo hizo, pues de nada sirvió. Así es lo mismo con la palabra de Dios. De nada sirve si tú escuchas la palabra de Dios, pero no haces lo que Él te dice en tu vida. De nada sirve. Es importantísimo, fíjate bien, es importantísimo que escuchemos y atendamos a nuestro Padre Dios Yahvé con lo que Él nos dice. Sí, es muy importante. Escucha, hermano, lo que Dios te dice que hagas en tu vida. Es importante, escúchalo, sí, pero lo más importante es que lo hagas y lo pongas en práctica en tu vida, porque entonces así sí vas a ser obediente realmente a lo que Dios te está diciendo en tu vida, hermanos. Que quede muy claro. Es importante atender a nuestro Padre Dios Yahvé y escucharlo. Es muy importante. Pero si tú lo escuchas y no haces lo que Él te está diciendo, de nada sirve, hermano. Que quede muy claro, de nada sirve. Que lo hayas escuchado atentamente y lo hayas atendido, no sirve de nada. Porque al final de cuentas no hiciste lo que Dios está diciendo que realmente hagas. Que eso es lo importante cuando uno escucha. Entonces es muy importante escuchar lo que nuestro Padre Dios Yahvé nos dice por medio de su palabra. Pero lo más importante es ponerlo y hacerlo, ponerlo en práctica y hacerlo. Porque entonces así estamos siendo obedientes realmente a lo que Dios nos está diciendo que hagamos en nuestra vida, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios: si ustedes me hacen caso, me atienden, se acercan a mí y me escuchan, fíjate bien, si ustedes me hacen caso, me atiendes, te acercas a mí y me escuchas. Es muy importante, sí. Pero lo más importante es que hagamos lo que nos está diciendo para poder ser obedientes a lo que nos dice. Entonces sí dice la palabra de Dios: y su alma vivirá. Entonces, que quede muy claro. Si hacemos caso a nuestro Padre Dios Yahvé, si lo atendemos y nos acercamos y escuchamos lo que Él nos dice, pero lo hacemos y lo ponemos en práctica en nuestra vida, entonces dice la palabra de Dios: su alma vivirá. O sea, tu alma vivirá, hermanos. Pero siempre y cuando hagas lo que Dios te dice y lo pongas en práctica en tu vida, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar, hermanos. Busquemos a Dios ahora que lo podemos encontrar. Ahora que estamos vivos y que podemos encontrar a nuestro Padre Dios Yahvé, busquémoslos de corazón. Llamémoslo ahora que está cerca.
Llamemos a nuestro Padre Dios Yahvé y busquémoslo ahora que lo podemos buscar. Ahora que tú y yo estamos vivos, hermanos. Es el momento de buscar a Dios. Ahorita tú que estás vivo, hermano. Ahorita tú que puedes moverte. Ahorita tú que lo puedes llamar por medio de tu boca. Búscalo. Háblale. Ahorita tú que estás vivo. Porque el día de mañana que ya no estés en este mundo, va a ser demasiado tarde. Porque dice la palabra de Dios que en la muerte ya no se puede hacer nada. Aquel que ha bajado a la muerte ya no puede buscar a Dios, ya no puede aclamar a Dios y ya no puede llamar a Dios, hermanos. Por eso es muy clara la palabra de Dios, porque dice, busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar, ahora que están vivos. Ahora que estamos vivos, busquemos a Yahvé, hermanos. Porque en la muerte ya no lo vamos a poder buscar, porque no nos podemos mover de ahí ya. Ahorita estamos vivos y ahorita nos podemos mover y podemos buscarlo. En la muerte ya no se puede hacer nada de eso. Por eso es muy importante que ahorita que estamos vivos lo busquemos. Ahorita que estamos sanos podemos buscar a nuestro Padre Dios Yahvé y poderlo encontrar. Y dice, y llámenlo ahora que está cerca. Porque dice la palabra de Dios. Y que el malvado deje sus malos caminos. Nos invita, hermanos. Nos vuelve a recordar y nos vuelve a decir que tenemos que limpiarnos y purificarnos, hermanos, de todo lo malo que hemos hecho. Dice, búscame ahora que puedes. Ya me encontraste, ya me hallaste, dice la palabra de Dios. Ahora yo te digo, que el malvado deje su mal camino. Que el malvado deje su mal camino y el criminal sus proyectos. Dejemos nuestro mal camino, hermanos. Dejemos los errores y los pecados que hemos cometido. Y limpiemos y purifiquemos nuestra alma y nuestro espíritu, que es lo que realmente a Dios le importa de ti y de mí, hermanos. Lo que a Dios le importa no es tu cuerpo. Lo que a Dios le importa no es tu vestidura, ni tu ropa, ni lo que tú tengas en este mundo. No, eso no le importa a Dios, hermano. No creas que porque tú tienes muchos bienes, Dios a eso le va a importar de ti. No, hermano, créeme lo que no. Lo que realmente a Dios le importa de tu persona y de mi persona y de la persona de todos, hermanos, es su alma. Y es lo que Dios quiere, que tú y yo nos limpiemos y nos purifiquemos nuestra alma de todas las manchas que tiene. Y acuérdate que esas manchas son los pecados que hemos cometido en toda nuestra vida. Por eso dice que el malvado deje sus malos caminos y que el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé. Volvámonos a Yahvé dejando, fíjate bien, volvámonos a Yahvé dejando esos malos caminos y esos malos proyectos que teníamos en nuestra vida. Y vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad de ellos, que tendrá piedad de ti, hermanos. A nuestro Dios, que está siempre dispuesto a ¿qué? A perdonarnos, hermanos. Dios está dispuesto siempre a perdonar nuestros errores y nuestras faltas que hemos cometido, porque Dios sabe perfectamente que perdonándonos nuestras faltas y nuestros errores, nosotros podemos alcanzar a llegar a vivir para siempre. Pero si Dios no nos perdona nuestras faltas ni nuestros pecados, hermanos, lo único que vamos a lograr es la muerte y la destrucción de nuestra alma, hermanos. Por eso es importante siempre aclamar a Dios pidiéndole perdón por nuestros pecados y nuestros errores que hemos cometido. Pero no nomás es aclamarle y pedirle perdón, hermanos, no.
es realmente demostrarle a Dios, fíjate bien, demostrarle a Dios que realmente estás arrepentido de todo lo malo que has hecho. Demostrarlo. ¿Y cómo se lo vamos a demostrar a Dios? Que realmente estamos arrepentidos de todo lo que hemos hecho. Muy sencillo, hermanos. Alejándonos de todo ese mal. Que Dios realmente lo vea, que tu vida ha cambiado. Y tu vida cambia cuando empiezas a dejar todo lo malo que tú has hecho en tu vida. Ahí tú le estás demostrando realmente a Dios que estás arrepentido, hermanos. Y entonces Dios perdona nuestros pecados. Pero si tú eres una persona que aclama a Dios pidiendo perdón por sus pecados, pero no estás arrepentido, hermano, Dios no te perdona. Y recuerda que a Dios no lo podemos engañar. Entonces es importante, hermanos, que aclamemos a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados y errores que hemos cometido en esta vida, pero dando un buen arrepentimiento, que realmente estás arrepentido de todo eso malo que has cometido. ¿Y cómo se lo vamos a demostrar a Dios que realmente estamos arrepentidos de lo que hemos hecho? Muy simple, dejando todo eso malo que hemos hecho. Cuando una persona deja todo lo malo que ha hecho, esa persona cambia su vida totalmente, hermanos. Y eso Dios lo ve, y entonces Dios perdona nuestros pecados. Y ya perdonando Dios nuestros pecados, tú y yo podemos alcanzar esa vida que Dios ha prometido, esa vida de vivir para siempre, mis hermanos. Por eso es que dice la palabra de Dios a nuestro Dios, que siempre está dispuesto a perdonarnos, hermanos, porque Dios sabe que tú y yo somos pecadores, Dios lo sabe, y por eso es que Dios está dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando tengamos un buen arrepentimiento de todo lo malo que hemos hecho, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: pues sepan ustedes que sus proyectos no son mis proyectos, sus caminos no son mis caminos, y sus pensamientos no son mis pensamientos, dice Yahvé. Esto es muy importante que entendamos nosotros. Dios dice claramente, dice que tus caminos no son mis caminos. Tus caminos tuyos que tú tienes en tu vida no son los caminos de Dios, hermanos. Tus proyectos que tú tienes en tu vida no son los proyectos de Dios, hermanos. Y mucho menos tus pensamientos van a ser los pensamientos de Dios. Y dice Yahvé. ¿Por qué? Fíjate bien. Primeramente dice que tus caminos no son mis caminos, hermanos. Porque los caminos del ser humano, hermano, son caminos torcidos. Son caminos enredosos en su vida. Y si no lo queremos creer, hermano, simplemente analiza tu vida pasada. ¿Cómo eran tus caminos de tu vida? Y te vas a dar cuenta que eran unos caminos totalmente torcidos. Por eso dice Dios que tus caminos no son los caminos de Él, porque tus caminos eran o son torcidos, y los caminos de Dios son caminos rectos, caminos derechos, caminos que llevan a la salvación. Esos son los caminos de Dios, y son los caminos que tiene para ti y para mí en nuestra vida, hermanos. Ahora que nos hemos acercado a Dios, sabemos que tenemos que seguir el camino de Dios y no nuestros caminos. Porque durante muchos años, y lo digo por mi persona, durante muchos años yo seguí mis propios caminos, hermanos. Sí, y lo confieso delante de Dios, delante de todos ustedes, que yo durante muchos años seguí mis propios caminos. Y me doy cuenta que esos caminos
no me llevaron a ningún lado, sino excepto a mi perdición y destrucción, hermanos. Esos caminos que yo durante muchos años seguí. Y digo durante muchos años cuando todavía no me acercaba a Dios, cuando vivía en el mundo. Por eso es que dice la palabra de Dios que tus caminos no son mis caminos. Porque los caminos de Dios son rectos, son derechos, son caminos que llevan a la salvación. Por eso cuando ya nos acercamos a Dios, lo que queremos realmente ya es seguir el camino de Dios, ese camino que Dios tiene para nosotros, ese camino que conduce a la salvación, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios nos pone esa comparación para que entendamos lo que realmente piensa Dios y lo que realmente piensa el hombre, que son muy diferentes, y nos damos cuenta por como dice la palabra de Dios. Pues tus caminos no son mis caminos, tus proyectos no son mis proyectos. Vuelvo a lo mismo, hermanos. Los proyectos de Dios que tiene para nosotros son proyectos de vida, son proyectos de salvación, hermanos. Los proyectos que tiene el ser humano son proyectos de ambición, son proyectos de destrucción, son proyectos que no llevan a ningún lado, sino llevan a la destrucción del ser humano. Y si no, veamos el mundo cómo está, y van a ver que todos los proyectos del mundo, ¿a dónde han llegado? Y digo los proyectos del mundo porque son los proyectos del ser humano, ya generalizando desde el gobierno y todo. ¿A dónde han llevado esos proyectos? Y nos damos cuenta que esos proyectos lo único que han llevado es a la destrucción de este mundo, es a la destrucción del ser humano. Entonces vuelvo a lo mismo y lo pongo en mi persona. Los proyectos que yo tenía antes en mi vida eran proyectos de ambición, eran proyectos egoístas porque nomás quería para mí esos proyectos. Y esos proyectos en realidad no me llevaron a ningún lado. Lo único que me llevaron fue a perder parte de mi vida, porque no logré nada con esos proyectos, hermanos. Y yo vuelvo a invitarte, ve los proyectos que tú has tenido en tu vida, a dónde te han llevado, a dónde te han conducido, y te vas a dar cuenta que no te han conducido a ningún lugar, porque estás donde mismo, y a lo único que te han conducido es a perder el tiempo valioso de tu vida, hermanos. ¿Cuántos jóvenes por proyectos, o cuántas personas por proyectos en su vida la han pasado toda su vida? Gente que ha platicado y que ha dicho, yo desde joven tenía el proyecto de hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto en mi vida, porque yo quería hacer esto, quería hacer aquello, proyectos. Y hay mucha gente que ha llegado a vieja y no consiguió nunca esos proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Es perdición de vida. Habrá mucha gente que sí los haya logrado, esos proyectos, sí. Pero esos proyectos, ¿a dónde lo llevan? No lo llevan a ningún lado, excepto a la destrucción, hermanos. Y te voy a decir por qué. Fíjate bien. La persona que no consigue los proyectos en su vida, no hace nada. Pero ¿qué pasa? Pierde toda su vida tratando de hacer esos proyectos que no los consigue.
por X circunstancia no los consigue y llega viejo y no consiguió nunca sus proyectos. Llega a los 50, 70, 80 años y no consiguió los proyectos que tenía. Y lo único que le queda es ver que su vida fue una perdición porque no consiguió nada. Ese es el que no consigue sus proyectos. Hay personas que sí consiguen sus proyectos y que son proyectos ¿de qué? Proyectos de tener poder. Porque cuando tú proyectas algo que te va a generar poder. Sí, hermano, sea lo que sea. El proyecto que genera un ser humano es un proyecto de tener poder. El estudiante se proyecta un proyecto de ser licenciado y consigue el ser licenciado, ¿sí? Y cuando es licenciado consigue poder, consigue dinero. Y ese poder, al final de cuentas, lo lleva a la destrucción, hermano. ¿Cuántas personas hay que logran sus proyectos y al lograr sus proyectos logran éxito, poder y dinero? Y esa es una de las cosas que pierde al ser humano. El poder, el dinero lo pierde, hermano. Aunque no lo queramos creer, pero sí es cierto. Por eso es que hay dos clases de personas. La que consigue el proyecto, sí lo consigue, pero consigue también la perdición, porque consigue poder y dinero. El que no consigue su proyecto, hermanos, que lucha toda su vida y llega viejo y no consigue su proyecto, es el único que consigue es perdición de vida, porque toda su vida se la pasó tratando de conseguir ese proyecto y no consiguió nada y ya casi está a punto de morir. Entonces por eso dice la palabra de Dios, que tus proyectos no son mis proyectos, porque los proyectos de Dios son proyectos de vida, de salvación. Entonces cuando gracias a Dios nos acercamos a Dios y Dios nos manifiesta el proyecto que Él tiene en nuestra vida, nos damos cuenta que su proyecto es de salvación, que su proyecto es de vida. Y comparamos con el proyecto que tenía yo en mi persona, y mi proyecto que tenía yo en mi persona no era de vida. Era un proyecto de tener poder para poder subsistir en este mundo. Fíjate, una cosa es el proyecto de tener poder para subsistir en este mundo, y digo poder económicamente de dinero. El dinero es el poder para poder subsistir en este mundo. Entonces todos los proyectos que hacen la mayoría de las personas es proyecto de tener dinero para poder subsistir, de tener poder. Y muchas veces cuando consigues ese poder, lo único que consigues es perder tu vida. Porque cuando tienes ya el poder del dinero en tu mano, hermano, te vuelves arrogante, te vuelves terco, te vuelves el único en el mundo. Porque tienes el poder, porque eso es lo que te hace creer y hacer el poder de este mundo, hermanos. En cambio, el proyecto de Dios es proyecto de vida. Y yo en mi persona te comparto. Mi proyecto que tenía en esta vida, sí, como cualquier ser humano que la tiene, claro que sí, era proyecto que no da vida. Era proyecto de poder para poder subsistir en este mundo. Pero al final, ¿qué era? La destrucción y la muerte. En cambio, ahora que me acerqué a Dios, hermano, y que veo el proyecto que Dios tiene en mi vida, y te lo comparto porque también lo tiene en tu vida, es un proyecto de vida para nosotros. Entonces ahora lo que yo hago es seguir el proyecto de Dios, porque sé que si sigo ese proyecto de Dios voy a tener vida. Y el proyecto mío, lo único que iba a tener era la destrucción de mi vida, porque cuando logras el poder te vuelve loco. Y si no me lo crees, ve a tu alrededor a la gente que tenga poder, que tenga mucho dinero, y vela cómo es. Y te darás cuenta. Por eso es que Dios es muy claro cuando dice, tus proyectos no son mis proyectos, porque tus proyectos son de destrucción. En cambio, los proyectos de mi Padre Dios Yahvé son proyectos de vida. Y esos son los proyectos que tiene mi Padre Dios Yahvé para ti y para mí, hermanos. Proyectos de vida.
Por eso es que dice que tus proyectos no son mis proyectos. Y termina diciendo, tus pensamientos no son mis pensamientos. O sea, fíjate bien, los pensamientos tuyos, hermano, los pensamientos míos no son los pensamientos de Dios. Y así lo dice él. Tus pensamientos no son mis pensamientos, lo dice Yahvé. Porque nuestros pensamientos son pensamientos que hijo de su mamá. Si te das cuenta, ve los pensamientos de un ser humano y te vas a dar cuenta qué clase de pensamientos tiene. Tenemos unos pensamientos totalmente locos, hermanos. Y esos pensamientos se manifiestan en el mundo en el que nos encontramos. En cambio, los pensamientos de Dios son diferentes. Entonces, veamos cómo Dios nos habla y cómo Dios nos hace entender que lo que tú y yo, dice la palabra de Dios, que lo que tú y yo pensamos no son los pensamientos de Dios, que tus proyectos y los proyectos de Dios no son los mismos, dice la palabra de Dios, y que tus caminos no son los caminos de Dios, porque tus caminos que tú estabas siguiendo en tu vida, hermanos, antes de conocer a Dios, eran caminos a la destrucción. Ahora que ya estamos y conocemos a Dios, sabemos que los caminos de Dios son caminos de vida. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjate bien, cómo nos dice y cómo dice la palabra de Dios. Tus caminos no son mis caminos. Tus proyectos que tú tienes no son mis proyectos que yo tengo. Son totalmente diferentes, dice la palabra de Dios. Y tus pensamientos no son mis pensamientos, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también son mis caminos, se elevan por encima de tus caminos. Y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. ¿Por qué son muy superiores a los proyectos de Dios? Porque los proyectos de Dios son proyectos de vida, hermanos. Y los proyectos del hombre no son proyectos de vida. Los proyectos del hombre son proyectos de poder, de ambición. Sí, hermano. Ve el proyecto de cualquier persona, ser humano, y te vas a dar cuenta. Cuando alguien te platica de un proyecto que tiene, ese proyecto conduce a dónde? No conduce a vida, conduce a poder. Y el poder destruye al ser humano, hermanos. Que te quede bien claro. Por eso es que dice la palabra de Dios que tus proyectos no son igual que mis proyectos. Y termina diciéndonos y aclarándonos claramente, donde dice, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos. Y mis proyectos, dice la palabra de Dios, son superiores a los proyectos de ustedes. Porque los proyectos de Dios son proyectos de vida, mi hermano. Y con eso nos despedimos. Hoy Dios nos deja muy claro que todo es muy diferente. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros actuamos en nuestra vida, los proyectos que tenemos, todo es muy diferente. Y tanto es así que queda comprobado, hermanos. Revisa tu persona y ve, antes de que te acercaras a Dios, cuáles eran tus caminos. Fíjate, viene antes de que te acercaras a Dios. A lo mejor de tus caminos son el de seguir a Dios. Sí, yo también. Ahorita que estoy con Dios, mis caminos es seguir el camino de Dios. Pero yo te soy sinceramente y franco. Antes de conocer a Dios, mis caminos eran totalmente diferentes. Y mis caminos conducían a la muerte. Hoy que me pongo a pensar, sí, todos mis caminos que tenía yo antes de conocer a Dios eran caminos que conducían a la muerte. En cambio, ahora el camino de Dios es a la vida. Y es el camino que ahora yo estoy siguiendo, hermanos. Pero esto que dice la palabra de Dios, donde dice que tus caminos no son mis caminos, se refiere antes de que lo conocieras a Él, hermanos. Y siendo honestos, cualquier persona que no se acerca a Dios, vele cuáles son sus caminos. O simplemente tú, antes que te acercaras a Dios, cuáles eran tus caminos.
Antes que te acercaras a Dios, ¿cuáles eran tus proyectos? ¿Cómo eran? ¿Y a dónde? ¿A dónde te conducieron esos proyectos? Los caminos, ¿a dónde te llevaron antes de que conocieras a Dios? Y mucho menos tus pensamientos no eran los pensamientos de Dios. Yo te aseguro que antes de conocer a Dios tenías unos pensamientos, hermanos, que hijo de su madre. ¿Para qué te platico? Antes que conocieras a Dios. Porque sí, antes que yo conociera a Dios, mis pensamientos eran unos pensamientos que, ay, Dios mío. Hoy le doy gracias a Dios que me haya, por medio de su gracia, abierto los ojos para poder ver el error en el que yo me encontraba. Y lo reconozco. Yo estaba en un error. Y ahora sé que gracias a Dios, puedo ver claramente mis errores para poderlos corregir por medio de la palabra y de lo que me dice Dios. Por eso es que ahora ya no sigo mis caminos, ahora sigo los caminos de Dios, y así es como voy corrigiendo los errores que cometí. Porque por seguir mis caminos cometí muchos errores. El proyecto que yo tenía en mi vida era un proyecto que no me iba a llevar a ningún lado excepto a la destrucción. En cambio ahora el proyecto que tiene Dios de vida es el proyecto que estoy siguiendo. Por eso es que Dios es muy claro y dice que tu proyecto tuyo no es un proyecto de Él. Y mucho menos los pensamientos que yo tenía antes de conocer a Dios. No, hombre, hermano. Son pensamientos que van a la destrucción. Antes que conocer a Dios. Ahora sé que los pensamientos de Dios son pensamientos de vida. Y por eso es que hoy quiero ser obediente a lo que Dios me dice por medio de su palabra, mis hermanos. Bien, mis hermanos, aquí me despido reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes recordándoles, hermanos, que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, que lo acojamos en nuestras manos y lo metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que lo pongamos en práctica día a día en nuestra vida. Porque si realmente lo ponemos en práctica día a día en nuestra vida, primeramente nosotros vamos a manifestar que somos obedientes a lo que Dios nos dice por medio de su palabra, y que por medio de esa obediencia nosotros nos vamos a ir purificando y limpiando nuestra alma de toda mancha que tengamos. Bien, mis hermanos, me despido haciendo una oración a mi Padre, el único y Dios verdadero Yahvé. Papito hermoso, gracias, Dios mío, gracias te doy de corazón, porque por medio de tu palabra me doy cuenta de lo mal que yo andaba en mi vida. Gracias te doy, Padre de Yahvé, porque me has abierto los ojos para poder ver realmente lo equivocado que yo estaba y poder ver realmente el proyecto que tú realmente tienes en mi vida, y que es un proyecto de vida, y es el proyecto que yo quiero seguir de aquí en adelante, oh Padre Dios Yahvé. Papito, también te doy las gracias, oh Padre Dios Yahvé, porque eres un Dios lleno de amor, un Dios generoso, misericordioso, por sobre todos tus hijos. Papito hermoso, quiero pedirte de la manera más humilde, Señor, por todos aquellos que aún están ciegos y que no ven, para que les abra los ojos y puedan ver lo mal que andan, y por medio de que se abran los ojos puedan ver ese proyecto que tú tienes de vida para cada uno de nosotros, oh Padre Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé, reconociendo que eres el único y Dios verdadero Yahvé, que existe y existirá por siempre y para siempre. Y queremos alabarte con esta alabanza, pero también queremos ser agradecidos por lo que nos das día tras día, oh Padre Yahvé, reconociendo que lo que somos y lo que tenemos es gracias a ti, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé, y queremos agradecerte
por medio de esta alabanza, oh Papito hermoso. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temerá mi corazón? Fortaleza de mi vida es el Señor. ¿De quién he de sentir temor? Cuando se juntaron contra mí los malvados, tropezaron y cayeron derrotados. Aunque un ejército me llegue a rodear, mi alma en él podrá confiar. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré con todo fervor, habitar por siempre en su habitación, contemplar su gloria en adoración. En el día malo, Él me esconderá en su tabernáculo, me guardará sobre una roca, me levantará y mi cabeza al enemigo vencerá. Mi corazón te dice, tu rostro buscaré. Oh Señor, no lo apartes, contigo esperaré. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con brazos eternos tú me sostienes. Enséñame, Señor, tu gran camino fiel, y guíame en sendas donde no haya tropiezo cruel. No me entregues al odio ni la opresión. Tú eres mi refugio y mi protección. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré con fervor, habitar por siempre en su habitación, contemplar su gloria en adoración. Hubiera desmayado si no te hiera, que veré tu bondad en la tierra verdadera. Espera al Señor, ten valor y fe. Espera al Señor, Él te sostendrá también. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense del maligno.
protéjanse y acójanse del brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse en el manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que cada día podamos caminar hacia la presencia de aquel que nos está esperando con los brazos abiertos y que es nuestro Padre y Dios Yahvé.